más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión, tu voz por la infancia es importante. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Diálogo Abierto. Como se ha anunciado y se les ha comunicado, el día de hoy presentaremos el tema la educación en la primera infancia, la educación de la primera infancia en los planes de gobierno. La conducción el día de hoy de este diálogo estará a cargo del educador, el doctor José Rivero, que también es miembro del Grupo Impulsor de Inversión por la Infancia. También contaremos con la presencia del padre Ricardo Morales Basadre, que es el actual presidente del FONDEP, Fondo de Desarrollo de Educación Peruana, y también miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. La doctora Patricia Salas, que es investigadora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, expresidente del Consejo Nacional de Educación y también miembro del Grupo de Inversión de la Infancia, también estará con nosotros para hacer este análisis. Vía Skype, desde Arequipa, tendremos al sociólogo el señor José Lombardi, y que él es actualmente director general del organismo no gubernamental El Taller, y también desde Ayacucho, María Teresa Moreno, que se encuentra por allá, que es educadora y socióloga, con gran experiencia en el área de educación de la primera infancia. Desde ya está abierto el chat, los invitamos a participar sea www.salgalutv o www.inversioneninfancia.net. Por supuesto, en este momento vamos a dar pase a una pequeña síntesis, un panorama sobre educación de la primera infancia en los planes de gobierno, un informe que nos ha preparado nuestro departamento de prensa. Entonces, si el video está listo, ¿podríamos pasar a ver este video? Elecciones 2011, Perú. Planes de gobierno. Propuestas de los candidatos a la presidencia de la República para la educación y la primera infancia. Considerando que la inversión en la primera infancia es un tema fundamental, presentamos la propuesta de los 5 principales candidatos a la presidencia de la República para la educación y la primera infancia. Alejandro Toledo, Perú Posible. Destinar el 20% del presupuesto público al sector educación. Este año, el presupuesto para este sector es del 18%. Transformar los guaguaguasis en 4.000 nuevos centros de estimulación temprana. Acceso a la educación inicial del 90% de niños de 3 a 5 años de edad. Actualmente,
La cobertura es de 73%. Crear 4.000 nuevos centros de educación inicial. Ollanta Humala. Gana Perú. Destinar el 6% del PBI al sector educación. En el año 2010, el presupuesto para educación llegó al 2,4% del PBI. Alcanzar una cobertura de 100% en educación inicial para niños de 3 a 5 años. Actualmente, esta cobertura es de 73%. Elevar la cobertura educativa para niños menores de 3 años a 30%. Actualmente es de 3,2%. Implementar un plan nutricional que incluiría la entrega de desayunos y almuerzos a los niños en los colegios. Reforzamiento y ampliación de cobertura del programa Guaguaguasi a través de técnicas de estimulación temprana. Crear el programa Cunamás, con atención especializada y alimentación para niños menores de 3 años. Keiko Fujimori. Fuerza 2011. Incrementar la inversión en el sector educación hasta llegar al 6% del PBI. En el año 2010 se destinó un 2,4% del PBI a la educación. Acceso del 100% de los niños menores de 8 años a una educación de estimulación temprana, inicial y primaria. Crear el programa de alimentación integral que incluiría desayunos y almuerzos escolares en los colegios de los pueblos más pobres del país. Potenciar el programa Guaguaguasi, pero no se señalan metas de ampliación de su cobertura. Luis Castañeda. Solidaridad Nacional. Convertir los actuales programas no escolarizados de educación inicial, PRONOIN, en centros de educación inicial. Promover la creación de centros de educación inicial. Aunque no se precisa cuántos centros serán creados. Desarrollar el sistema de centros de educación inicial solidarios, que consistiría en un subsidio directo del Estado por niño. Establecer la enseñanza del inglés en el currículo escolar desde la educación inicial, tanto en los colegios públicos como privados. Pedro Pablo Kuczynski. Alianza por el Gran Cambio. Incrementar la inversión en el sector educación al 7% del PBI. En el año 2010 fue del 2,4% del PBI. Entregar desayuno y almuerzo en todos los centros de educación inicial. Creación de guarderías infantiles en todos los centros de trabajo con más de 100 trabajadores. ¿Cómo están ustedes? Acabamos de escuchar una síntesis de lo que plantean los principales grupos políticos que disputan la presidencia de la República respecto a educación de la primera infancia. Evidentemente, si hay algo rescatable de esta campaña electoral, que por una serie de otras razones es bastante pobre y deja bastante que desear en cuanto a que ha primado más el intercambio de adjetivos que el intercambio de propuestas, pero una de las cosas rescatables de esta campaña es que casi todos los partidos comienzan a darle la importancia que realmente tiene la educación para el desarrollo del país. Todos asumen que el presupuesto actual, menor al 3% del PIB, es un escándalo y que hay que duplicarlo y hay que llegar a hacer esfuerzos porque se cumpla a rajatabla lo que plantea el acuerdo nacional, en el sentido de que exista por lo menos el 6% del PIB destinado a educación. Pero en primera infancia hay algunos énfasis y hay algunas generalizaciones que valdría la pena precisar. Se habla de extender la educación inicial, mas no vemos en ninguno de ellos qué hacer con los programas no escolarizados de educación inicial, que son los mayoritarios y los más abandonados. Si habría o no una acción preferencial por los niños más desvalidos en situación de abandono, ubicados en comunidades indígenas o en comunidades rurales. ¿Qué plantean los grupos políticos respecto a esto? Sus planteamientos son genéricos y esperamos que ya en el transcurso del debate, y se mejora aún la segunda vuelta, varias de las dudas
las limitaciones de las propuestas que estamos analizando sean precisadas, sean aclaradas. No sé, Ricardo, si tú tienes algún comentario inicial que hacer sobre lo que acabamos de escuchar. Bueno, primeramente creo que es un avance, que parece que existe una sensibilidad por esta primera parte de la vida de las personas, pero no se indica cómo. Todos piden que se aumente el presupuesto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿A qué van a gravar? ¿Van a reducir los impuestos? Yo creo que todo eso es bien importante, cómo se va a hacer, ¿no? Porque la gente, claro, puede escuchar y decir son buenos deseos, está bien, pero falta el aspecto concreto de cómo se van a hacer las cosas. Por otra parte, creo que noto una gran deficiencia en lo que es la familia. Sin familia no hay educación inicial, sobre todo esta de los 3 primeros años. No hay ningún cuidado de la madre, de la mujer gestante, que es donde parte este asunto. No noto una capacidad en las comunidades municipales y regionales en educar a la madre cómo debe estimular a su hijo, cómo debe apoyarlo, cómo debe asegurar el entorno afectivo, cómo debe protegerlo. Todo esto queda en una especie de vaguedad enorme. Y creo que ahí hay un trabajo muy concreto que hacer, rescatando a la familia en primer lugar. Pero bueno, la familia el día de hoy es una cosa media desdibujada, ¿no? Algunos que no hay muchas veces ni siquiera padre y madre, sino la madre es la única que tiene al hijo. Y por otra parte ella tiene que trabajar, es decir, analizar sociológicamente la situación de la familia, la situación particularmente de la mujer, que tiene un rol indispensable en la primera educación de sus hijos. Si me permites una pregunta y un comentario, también viendo las preguntas ya que nos están haciendo llegar para ustedes. Primero, que todos sabemos que la educación de la primera infancia hasta los 3 años, el porcentaje de cobertura a nivel nacional no llega al 3%, que eso es muy grave. Lo otro, que en el caso de la atención de los servicios de educación inicial, prácticamente, de acuerdo a cifras oficiales, pasa del 56 al 65%, incluyendo los servicios del sector privado. Pero estas cifras, evidentemente, estos porcentajes son menores definitivamente en el área rural, donde esto baja terriblemente, donde casi inexistente en algunas provincias. Cuando se habla de duplicar el salario de los profesores, llegar al presupuesto del 6%, ¿estamos hablando de un presupuesto que va a alcanzar para también suplir esta inequidad, o es solamente para cumplir con la educación normal o la que se ha venido dando? Claro, aquí hay varias interrogantes, ¿no? Por ejemplo, se dice en uno de los programas, se dice elevar la cobertura educativa para niños menores de 3 años a 30%. ¿Qué es cobertura educativa para niños menores de 3 años? Yo aquí coincido plenamente con Ricardo Morales. No se trata, en los niños menores de 3 años, de llevarlos a centros educativos donde los atiendan. Se trata más bien que en la familia, la mamá y el papá estén en condiciones de apoyarlos, de estimularlos, de protegerlos, de hacerlos felices, de comunicarse con ellos. Damos la bienvenida ya a la doctora Patricia Salas, que es expresidenta del Consejo Nacional de Educación y que ya se une con nosotros y es también miembro del Grupo Impulsor. Pepe. Sí, aprovechando la buena presencia de nuestra amiga Patricia, en la presentación de la síntesis de los planes y programas de los 5 principales candidatos en materia de educación en primera infancia, se plantean generar miles de guarderías infantiles, miles de nuevos centros de educación inicial, miles de guaguasi, incluso algunos hablan ya no de guaguasi, sino de nuevos nombres para este tipo de establecimientos.
Pregunto, ¿será necesario modificar la opción centralizada que ha tenido el gobierno que está finalizando su gestión? El presidente García fue un gobierno absolutamente centralista. ¿Qué hacer para que estas guarderías, para que estos centros de educación inicial, para estos nuevos guaguasi sean construidos en directo diálogo, vinculación con gobiernos regionales o municipales? Bueno, absolutamente hay que terminar con el centralismo porque la ley así lo manda, estamos en pleno proceso de descentralización, los ministerios tienen que centrar su acción en un rol rector y vigilante de objetivos fundamentales como cómo se garantiza la equidad, cómo se garantiza la calidad, etcétera. Entonces, implica efectivamente que los gobiernos regionales tienen una responsabilidad muy grande, sobre todo en el área de educación inicial, y los municipios también, sobre todo en el área de los niños más pequeñitos, desde los que recién han nacido hasta los 2, 3 años. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que el Ministerio de Educación en ese caso tiene ahorita en sus manos modelos pedagógicos trabajados para niños pequeñitos y educación inicial que fueron productos del famoso PEAR, del Programa de Educación en Áreas Rurales. Se salió a campo, se hizo pilotos, se tiene modelos. Esos modelos deben ser transferidos a los municipios, a los gobiernos regionales, de tal manera que desde ahí se pueda montar programas de atención a la primera infancia. Es más, como está hecho para áreas rurales, es particularmente retador. El área rural es la más difícil de atender. Entonces, el modelo, sobre todo el de 0 a 3 años, tenía un área de trabajo para alta dispersión geográfica, en donde el modelo implicaba la visita a las familias, para mediana dispersión geográfica y para concentración. Entonces, yo creo que hay una batería importante, sin contar que hay un conjunto de instituciones y algunas municipalidades también, y el propio Ministerio de Educación, que tienen algunos programas funcionando. El desafío es escalar esos programas, dejar de que sean pequeñas muestras exitosas para convertirse en una política de Estado y una garantía del derecho de estos niños y estas niñas. Claro, el primer infobarómetro que producirá el Grupo Impulsor Primera Infancia está referido a educación inicial y se va a presentar cuando estemos en plena segunda vuelta. Es como para decirles, señores candidatos, ustedes hablan tanto de educación, de revolución educativa, de transformarlo todo, por lo menos en materia de educación inicial, ¿qué cosa es lo que van a concretar? Y ese infobarómetro creo que puede ser una punta de un iceberg, en el sentido de tomar real pulso a de qué van a hacer en materia de transformar los hoy abandonados programas no escolarizados de educación inicial, que no tienen maestros especializados, que funcionan de una manera absolutamente precaria, y a ellos acuden miles de niños en desventaja respecto a otros niños que acuden a centros de educación inicial formales. No sé qué opinas respecto a esto, Ricardo. Bueno, yo creo que en realidad, yo diría, sobre todo los gobiernos locales, los gobiernos municipales tienen un rol indispensable, porque es la institución más cercana a la familia, más cercana a las comunidades, y por consiguiente tiene un rol indispensable para promover servicios de esta naturaleza. Muchos de ellos son de capacitación de la comunidad, de capacitación de las madres y padres para atender mejor a sus hijos. Yo creo que eso me parece una tarea indispensable y que ciertamente el municipio es el que está más cercano para realizar todo esto, ¿no? De modo que en ese sentido me parece que eso es muy importante. Por otra parte, creo que al hablar un poco de la familia, que es un tema, confieso, en el que vuelvo una y otra vez, me parece que nos olvidamos que la familia tiene un rol muy importante en fortalecer la educabilidad de los niños pequeños. ¿Qué significa esto?
prepararlos para el paso que tienen que dar del entorno familiar al entorno de educación formalizada, de educación inicial. Todo esto significa un esfuerzo muy grande y el día de hoy en educación ya se mide a qué grado de educabilidad llegaron estos niños pequeños que llegan a educación inicial. Me parece que eso es muy importante. Entonces creo que hay muchas cosas que hacer y creo que los gobiernos locales son los llamados a impulsar todo esto y a fortalecer las potencialidades de la familia en esta primera etapa de la vida de los niños. ¿A mí me permites? Sí. Yo quisiera agregar cosas a lo que dice Ricardo, estoy de acuerdo con él. La familia es una pieza clave para atender a los niños jóvenes en general, pero a los niños pequeñitos en particular. No puede haber política de atención a los niños pequeños sin políticas de atención a la familia. La familia necesita ser fortalecida en sus capacidades, tanto de qué tipo de conocimiento necesitan, qué tipo de herramientas necesitan, como de infraestructura. Guarderías, guaguaguasis ayudan mucho, pero no son ni suficientes ni son lo más importante. Lo más importante es que la mamá, el papá, el hermano, la abuelita, la tía, los que cuidan a los niños pequeñitos, sepan que tienen la responsabilidad no solo de dar de comer, no solo de poner un pañal seco, sino también de estimular, de poner ambientes, y eso se llama jugar. Yo también quisiera quitarle el misterio a esto de la atención a la primera infancia. No se trata de cosas complicadísimas, se trata de recuperar el espacio de juego del niño con la mamá, con el papá, con los hermanitos, que haya suficiente variedad de juegos, que los chicos y los niños y las niñas tengan la oportunidad de salir a ambientes distintos. La municipalidad, como decía Ricardo, yo también suscribo la idea, tiene un rol fundamental en eso, en generar orientación a los padres para qué tipo de juegos, qué tipo de interacciones, qué tipo de juguetes son los que pueden estar tanto en los parques, en los espacios que pueda crear el municipio como espacios, no sé, comunitarios para jugar, en donde además se recibe orientación, como en las casas, en los hogares, en los patios, en las calles, en el campo, ¿no es cierto? Y no son, ni tienen que ser tampoco juguetes sofisticados. Se puede jugar desde con piedritas hasta con legos, y podemos jugar, recuperar además las tradiciones de las cosas a las que jugábamos antes. La autonomía de los niños también está hecha con un poquito de respeto y de libertad al niño, ¿no? El exceso de protección para que el niño no se caiga a veces también resulta contraproducente porque no lo estimulamos a que camine. Yo quiero terminar con una ideita. A mí cada vez me alarma más ver en las calles de las ciudades a niños de 2 años y 3 años en cochecitos, en donde el papá y la mamá, para no tener que cargarlo cada 3 cuadras porque el niño quiere que lo carguen porque se cansa de caminar, lo sube en un cochecito. Ese niño no está caminando, ese niño está perdiendo un estímulo importante para su desarrollo integral e integrado, sin necesidad de imaginarse desafíos tan importantes que son necesarios que planteó Pepe, como de los jardines, los PRONEIS u otros tipos de centros de atención. Lo que están señalando tiene que ver también con qué idea tenemos del desarrollo infantil. Cuando veo que en una de las candidaturas se dice vamos a transformar los guaguaguasi en centros de estimulación temprana, yo me pongo a pensar, ¿qué entienden por estimulación temprana? Es decir, de lo que se trata es de acompañar al niño a lograr su desarrollo autónomo, no que reaccione pavlovianamente a estímulos externos creados por el adulto, pensando en el adulto y no en el niño. Ese tipo de situaciones tienen que ser analizadas. El día domingo escuché en Radio Nacional un excelente programa sobre cómo bañar a los niños. Y de repente me entero de que está de moda ahora bañarlos en baldes. En baldes, lo cual es peligroso, porque el niño recién nacido no tiene la columna suficientemente fuerza como para tenerlo en posición vertical. Y entonces
hasta se olvidan de eso por entrar en una moda que al final es el adulto el que piensa en él y no en el niño. Cuando un padre y madre de familia decide llevar al niño de pequeños meses a bañarse con él, yo no sé si está pensando en que el niño va a tener la satisfacción de bañarse con el papá, o más bien es la satisfacción del adulto de bañarse con el niño. Hay que pensar en el niño primero. Pero yo creo que en eso hay que combinar un poquito, ¿no? Sí. A mí me parece muy interesante que el papá sienta placer de ser papá y la mamá sienta placer de ser mamá. Y digamos, favorecer esa interacción también es otra forma de estimulación, ¿no? Estimulación temprana, como tú dices, estoy de acuerdo, hay que desnudarlo, ponerlo en su real dimensión. Se trata de que el niño tenga estímulos. Estímulos que pueden ser de los más variados, y lo que nos dice la literatura es que mientras más variados sean esos estímulos, mejores posibilidades hay del desarrollo infantil en sus primeros años. Es temprano no porque lo tengamos que adelantar, sino porque es en sus primeros años. Y todos los seres humanos y todas las especies en el mundo dan sus primeros aprendizajes jugando. El juego variado, el juego presente, el juego interactuado es la forma de estimulación a los niños y a las niñas. Lo que hay que tener cuidado es que sea lo suficientemente variado para que estimule su desarrollo físico, su desarrollo intelectual, su desarrollo afectivo, su capacidad de mirar, su capacidad de oír, su capacidad de tocar, ¿no? Entonces, hay que desmistificar esto de estimulación temprana, ¿no? Correcto. Sí, yo tengo que atender porque aquí ya también me dicen que también nosotros queremos participar, nos dicen los que están escribiéndonos por internet. Les agradecemos las felicitaciones ya de la programación, que muchos se están enterando, se están pasando la voz. Yo voy a leer básicamente los principales comentarios que están haciendo a propósito de sus intervenciones. Vamos al corte y retornamos con los comentarios de ustedes. Me dice, en primer lugar, Cecilia, dice que ella no dice de dónde está, de dónde está llamando, de dónde está participando. Parece muy interesante lo que señala la doctora Patricia Salas, pensar en los juegos dentro del entorno donde vive, de esta manera rescatar sus propias cosmovisiones cuando se trata de sectores rurales y amazónicos. También Ana de San Borca, un saludo especial al padre Ricardo, ¿no? Por el otro lado, nuevamente tenemos, dice, una pregunta para los tres. Dice, buenas tardes con todos. Creo importantísimo el tema y sobre todo la intervención de la familia y con la familia, que es la base de la formación de las personas y sobre todo en primera infancia. ¿Cómo hacer para recuperar los espacios públicos, el barrio, el hogar, ¿no? Andrea manda saludos. Después Juana nos dice que solo incrementando el presupuesto para el sector educación se logrará mejorar el nivel de educación en los niños. ¿Qué otras acciones se requieren? Estoy de acuerdo, por el otro lado, con el padre Morales en el enfoque de la familia. Estas preguntas para los comentarios luego de un pequeño corte promocional. Gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu
voz por la infancia es importante. Gracias, estamos de vuelta y antes de pasar a los comentarios, a las respuestas, a las preguntas que nos han hecho llegar, nos informan que ya estamos en contacto con nuestro amigo, el sociólogo, el doctor José Lombardi, que ya está en línea vía Skype desde Arequipa. Entonces, ¿podríamos ver la señal, por favor? Aló, Pepe, ¿nos está escuchando? ¿Cómo estás? Te dejo aquí estás con Pepe Rivero, Patricia Salas y el doctor y el padre Morales. Entonces, Pepe, adelante. Hola, tocayo. Qué gusto de verte. ¿Sí? ¿Dices? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos bueno, en una... Yo creo que sí. ¿Cómo se está viendo en Arequipa el tema de la primera infancia en este proceso electoral? ¿Qué dicen los candidatos al Congreso por parte de la región Arequipa? Bueno, yo creo que en general estamos en una campaña de muchos ofrecimientos, ¿no? Y es más, yo creo que en una lógica de ofrecimientos en las cuales los propios candidatos creo que todavía no se ubican en la responsabilidad que van a asumir. Me refiero a esto porque, como hemos comentado con varios amigos también acá en Arequipa, en algunos casos pareciera que los candidatos proponen cosas como si fueran candidatos a la alcaldía o como si fueran candidatos al gobierno regional, y no como personas que van a tener una responsabilidad más global en decidir probablemente políticas nacionales que de alguna u otra manera se van a reflejar en políticas sociales, en políticas regionales. Y dentro de eso creo que también está la parte de lo que tú has señalado de la infancia como la educación también inicial, ¿no? Sobre la cual en realidad las propuestas terminan siendo una puja de números, ¿no? En términos a lo que puede ser los niveles de cobertura, de lo que pueden ser los niveles de inversión del presupuesto, pero finalmente no aparecen como políticas más estructuradas, ¿no? Yo siempre he pensado que los temas de primera infancia, como algunos otros temas, no deben ser vistos solo como temas de emergencia, ¿no? Sino que tienen que ser parte integral de una política más sostenible del propio Estado. Y no está enfocado así, ¿no? Como digo, esto parece más bien una subasta, ¿no? Si alguien dice el 6% del PBI, habrá otro que diga el 6.5, ¿no? O si alguien dice duplicar la cobertura de los guaraguasis, el otro pondrá una cantidad un poquito más elevada, ¿no? Creo que eso es lo que muestra que efectivamente muchos de los candidatos siguen viendo esto como un tema de recursos para un programa social, si los hay, pero no pasa a ser parte integrante de una visión más sostenible. Aquí Patricia quiere hacerte algún comentario o pregunta. Hola Pepe, ¿cómo estás, Pepe? Una pregunta, ¿cómo ven en Arequipa como región? ¿Qué tipo de soporte o qué tipo de necesidades tienen las regiones de la política nacional? ¿Qué tipo de necesidades tiene la región Arequipa para atender a la infancia, que pueda hacerse cargo el Congreso o que se necesite que se hagan cargo el Ministerio de Educación o el MINDES o Salud, aparte de lo del presupuesto, por supuesto, ¿no? No, yo pienso que al final estos temas, creo que debería asumir una actitud desde el Congreso. Yo creo que efectivamente lo que estamos viendo es de que hay programas y no hay
Legislativa y el Congreso debiera efectivamente mirar cómo el conjunto de estos programas sociales se pueden centralizar, ¿no? Es más, en el caso de Arequipa, nosotros como gobierno regional no existe la contraparte del MINDES, o sea, muchos programas del MINDES se siguen manejando desde Lima directamente, ¿no? Y eso crea efectivamente un cierto problema a la propia estructura de la región, porque tienen los programas sociales que pasan por los costados, podríamos decir, del propio gobierno regional. Entonces, ese es un tema que debería resolverse y creo que es un tema que se resuelve también en términos de todo el proceso de descentralización y en todo lo que va a ser la estructura de la parte, digamos, social, ¿no? Pepe, una vez electos los representantes por Arequipa al Congreso, la sociedad civil en la región tiene previsto tener reuniones con los representantes electos para dialogar sobre primera infancia. Bueno, ha habido algunos esfuerzos, ¿no? O sea, hay diferentes iniciativas, tanto de la mesa de la lucha contra la pobreza, ya han efectivamente tomado. Es más, un esfuerzo que hemos hecho diferentes instituciones con la Ley de la República, ese ha sido uno de los temas que se ha tocado, ¿no? El tema de las políticas sociales y el tema de educación en primera infancia, con obviamente el grupo de congresistas, perdón, de candidatos al Congreso. Que creo que es el momento más importante de agarrar los compromisos, porque cuando hay los procesos después de que se eligen, en realidad hay que esperar un tiempo para volverlos a agarrar, ¿no? Porque efectivamente creo que todavía en las regiones tenemos el gran problema que la mayoría de nuestros parlamentarios no manejan esa situación difícil que es ser representante nacional, pero con una referencia local o regional. Entonces, la mayoría se van a Lima y se olvidan de los compromisos asumidos en términos de las regiones, ¿no? O sea, tendrían los meses de mayo, junio y julio para hacer, claro, hay que hacer esa tarea. Antes que se logre instaurar el nuevo Congreso. Yo creo que es una dinámica, es la estructura que tiene el Congreso, hace que la gente no se sienta vinculada a sus regiones y que finalmente terminen absorbidas por el trabajo, no se puede, de Lima, legislativo, ¿no? Aquí Ricardo Morales quiere saludarte. ¿Cómo le va, señor Lombardi? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mire, yo pensaba que en realidad la educación peruana es una educación pública en su gran mayoría, pero también hay una iniciativa privada cada vez más fuerte que no se puede despreciar, sobre todo sabiendo, como sabemos, que hay déficits enormes en general, pero en manera particular en esta educación de la primera infancia que va entrando poco a poco en la conciencia nacional, ¿no? Poco a poco. Quisiera además hacer una anotación que me parece importante. Casi siempre sentimos que la educación rural de todos los órdenes, particularmente la educación en la primera infancia, está muy descuidada y que las consecuencias son tremendas porque sigue habiendo pues una brecha enorme entre la educación rural y la educación urbana. Pero hay que decir una cosa, la pobreza es también urbana, no olvidemos esto, porque lo que ha ocurrido es que mucha gente que vivía en la zona andina están migrando a las grandes ciudades, formando cinturones de miseria y de pobreza, donde no están asegurados de ninguna manera las condiciones para poder educar mejor a los hijos. Temo que en ese sentido creo que tenemos que corregir un poco nuestra visión de las cosas, sin desconocer que en la zona rural hay una negligencia grave, pero también pensando que desgraciadamente esa pobreza se traslada a la ciudad y se instala en ella, y por consiguiente la atención debe abarcar también familias y hogares donde hay esta pobreza y esta deficiencia. Pepe. No, sin duda, y en el caso de nosotros para Arequipa el tema es tremendamente complicado,
somos una, si no la región más centralizada que tenemos, ¿no? O sea, en la ciudad de Arequipa ya estamos concentrando cerca del 80% de la población de toda la región, lo cual genera dos problemas. Uno es de que efectivamente cada vez más se están despoblando lo que llamamos nosotros las zonas altas, y cada vez más en la zona rural, bueno, lo que es un fenómeno en todo el ande peruano, se va envejeciendo y los jóvenes van inmigrando básicamente hacia Arequipa. Y esto crea efectivamente también muchos problemas en relación a los servicios en los ámbitos rurales, porque los hace terriblemente dispersos y efectivamente con poca población en edad escolar que está más o menos ubicada en los centros más poblados. Y obviamente crean una tensión en el conjunto de los servicios hacia la ciudad de Arequipa, ¿no? Yo creo que lo que usted ha dicho es correcto, y creo que en el campo de Arequipa es más trágico porque tenemos que ver una forma de descentralizar el propio territorio de Arequipa, ¿no? Si no, la ciudad de Arequipa se volverá insostenible y el ámbito rural será realmente abandonado, ¿no? Pepe, muchísimas gracias por tu aporte, por hacernos reflexionar sobre Arequipa. No olvides de que 3 de los 4 panelistas tenemos directa vinculación con Arequipa. Somos mayoría el día de hoy. Un gran abrazo y particularmente a esa valiosa gente del taller y otras organizaciones de la sociedad civil que tienen tareas bien importantes en los próximos meses. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, entonces muchas gracias Pepe también desde aquí y estamos preparando ya la conexión con Ayacucho, donde tendremos una conversación con María Teresa Moreno, pero antes nuestros amigos de internet, si no les responden las preguntas, dice que se van a molestar. Pero antes de esto también pedirles disculpas a ustedes. Ustedes saben, hacemos todo el esfuerzo por comunicarnos y estar más cerca de todos ustedes, pero a veces hay apagones en Miraflores que lamentablemente bajan la señal, pero ya estamos corrigiendo esta transmisión, que creo que ya está llegando bien en este momento en audio y sonido. Pero entonces vuelvo a retomar la pregunta que hizo Juana. Solo incrementando el presupuesto para el sector educación se logrará mejorar el nivel de educación en los niños. ¿Qué otras acciones se requieren? Estoy de acuerdo con el padre Morales en el enfoque de la familia, pero ¿es solamente incrementar el presupuesto y duplicar el salario de los profesores? Esta es la pregunta que ha sido hecha para el panel. Una inicial respuesta es definitivamente esto, siendo muy importante, es absolutamente insuficiente. No basta con generar nuevos escenarios en cuanto a salarios docentes, no basta con ampliar el número de centros de educación inicial ni UAUASI, si es que no se tiene una idea seria, cabal, sistémica para encarar los problemas graves que tiene nuestra educación. Por ejemplo, ¿de qué ganaríamos creando 4.000 UAUASIs si no ponemos en esos 4.000 UAUASIs personal especializado? ¿De qué ganaríamos crear miles de centros de educación inicial si es que no tenemos presupuesto y la capacidad suficiente para materiales, para personal especializado, etcétera, etcétera? No sé qué opinan ustedes respecto a esta importante pregunta. Bueno, creo que ciertamente el aumento del presupuesto no hace milagros, ¿no? Ya estamos viendo que en muchas regiones ni siquiera consumen, aprovechan los presupuestos y los devuelven, ¿no? Entonces creo que mucho depende de la gestión que se haga, de lo que se organice, del cuidado, de la vigilancia. Es todo un conjunto de acciones que pueden llevar a que en realidad lo que se inicie se lleve adelante con buen talante, con buen espíritu, ¿no? Y en ese sentido creo que no, evidentemente no es asunto de aumentar, es importante invertir. Esa palabra que me parece que es la que utilizamos nosotros. Invertir significa esperar retornos de lo que estamos haciendo. Patricia. Es
necesitamos más plata en educación y necesitamos más plata en primera infancia, pero sobre todo necesitamos saber cómo gastarla para que esa inversión genere los resultados que necesitamos. Y eso implica ser creativos y eso implica ser coherentes. Hemos dado algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en primera infancia. Con Inicial, Pepe ha dicho algunas cosas, Ricardo otras, yo en mi primera intervención. Pero hay una adicional que me parece de suma importancia. Es cómo hacemos que el Estado peruano, sea en el ministerio, sea en los gobiernos regionales, sea en las direcciones regionales, sea en las municipalidades, multiplica su capacidad de acción efectiva, eficaz y disminuyendo notablemente la corrupción. Si nuestras instituciones públicas no mejoran dramáticamente su capacidad de acción, puede seguir sucediendo lo que nos decía Ricardo hace un momento, que tengan un presupuesto que no saben dónde gastar, o que los programas que implementemos para los niños y las niñas estén incompletos, tengamos guaguaguasis sin personal capacitado, tengamos centros de educación inicial sin buenos programas, etcétera. Entonces, además de las cosas que se han dicho, creo que también tenemos una responsabilidad muy importante en mejorar la capacidad de efectividad de nuestros aparatos públicos. Gracias. Tengo una contrapregunta que me hace aquí para ustedes. Entonces, ustedes están mencionando de que no se trata solamente de su presupuesto. La pregunta es muy simple para usted, o sea, para responderla, simple en el sentido corta, ¿no? Dice, lo que están ustedes diciendo es que no se está discutiendo con suficiente profundidad la importancia de inversión en la infancia, porque no es solamente cuestión de presupuesto, ¿es lo que están diciendo? Es la pregunta. Pero por supuesto, el drama con la infancia, con la educación y con las políticas sociales en el Perú es que las tomamos por pedazos, ¿no es cierto? Guaguaguasis es lo máximo, todo es guaguaguasis, lo que decía Pepe, está de moda bañar a los niños en un balde, bañamos a los niños en un balde. No se trata de modas, no se trata de pedazos, se trata de ir integrando. Eso se ha dicho ya aquí de varias maneras, en su primera intervención lo dijo Ricardo Morales. Entonces, la inversión es necesaria, es indispensable y necesitamos más plata de la que tenemos, pero a la vez necesitamos saber en qué la vamos a poner, cómo la vamos a poner y quién se va a hacer responsable de los resultados por esa inversión. Ricardo. Yo solamente añadiría lo que ya dije. Creo que se trata de inversión. Esa es una palabra muy distinta de gastar o de reunir dinero para. Yo creo que la inversión se realiza para obtener resultados, y los resultados que queremos es una primera infancia preparada para empezar su vida escolar con todas las condiciones que requiere el niño para crecer. Es decir, tan importante como mayor presupuesto es una mucho más efectiva gestión. El término buena gestión es el gran problema que hay en estos momentos en materia de gasto público. Ayer veíamos en un programa de noticiero de uno de los canales más importantes del país cómo el Ministerio de Educación había invertido millonadas de soles en mapas, en materiales educativos, en carpetas, y todo eso estaba anquilosado hace años en un depósito, y el dueño del almacén estaba reclamando al Ministerio de Educación que por favor lleven estos materiales a las escuelas. Bueno, eso es un crimen, eso es parte de una corrupción generalizada, esto es parte de una falta de vigilancia, y en ese sentido la primera infancia es un espacio ideal para que se conjuguen tanto intereses del Estado, a través del Ejecutivo, regiones, municipios, con intereses familiares. Es decir, no podemos dejar todo en manos del Estado y sin presencia y participación de la familia y sin una vigilancia constante, permanente de la sociedad civil. Bueno, gracias. Entonces la respuesta es sí, hay la necesidad de una discusión más profunda sobre este tema y nosotros trataremos de seguir adelante con este plan de poder convocar a los jefes de planes de gobierno como una primera contribución para ahondar en este importante diálogo. Vamos a una pequeña pausa promocional y luego retomamos con la última parte de este programa.
las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Que en este momento nos vamos a ir a Ayacucho, donde se encuentra la educadora, la socióloga María Teresa Moreno. La dejamos entonces. ¿Está listo Skype, por favor, desde Ayacucho? Gracias. Entonces, para conversar con Pepe. Gracias. Aló, María Teresa. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con todos. María Teresa, qué gusto de tenerte vía Skype en este programa. Quisiéramos preguntarte de lo que has escuchado, tanto sobre las ofertas de las 5 principales fuerzas políticas que disputan la presidencia de la República, como los comentarios que se han dado en el programa. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuáles son tus opiniones? Bueno, realmente primero agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que pienso al respecto, ¿no? Sobre todo desde aquí, desde Ayacucho. Mira, existe una serie de propuestas que, si bien es cierto, son problemas de internet, pero creo que se superan con el diálogo. Adelante. Sí, pero no hemos escuchado nada. Hay problemas en la línea telefónica. En la línea telefónica, sí, no, hemos perdido tu imagen, María Teresa. Ok, enseguida estaremos volviendo con la conexión. Ustedes tienen que entender que una cosa es tener un computador en la casa y otra cosa es tratar de hacer el esfuerzo desde una cabina telefónica de internet. Todavía nuestros servicios de internet parece que no están funcionando de acuerdo a lo que realmente se plantea. Parece que lo que nos han explicado muchas veces los técnicos, que te dicen, usted está yendo a 100 de velocidad, pero realmente la velocidad real que va es a 40. Algún día llegaremos a algún estándar técnico que nos permita comunicarnos mejor. Pero mientras tanto, yo creo que lo más importante es que podemos establecer un diálogo, ¿no, Pepe? ¿Con María Teresa o tratamos de no, creo que vamos a tratar de responder alguna otra pregunta que nos viene de algún otro comentario. Yo quisiera a ver, adelante. No. Dar una opinión, o invitar opinión sobre la primera intervención de Cecilia. Cecilia nos plantea la necesidad de que en la educación de primera infancia se respeten o se tomen en cuenta las distintas cosmovisiones que hay en el país. ¿Qué les parece esta necesidad? Bueno, evidentemente que cuando uno tiene que iniciar un trabajo educativo, tiene que partir de la realidad cultural de los distintos pueblos peruanos. Yo entiendo que esto es un punto difícil. A veces insisto yo en que el aprendizaje del castellano es una condición necesaria para formar una auténtica democracia, lo cual no significa despreciar las lenguas y las culturas locales. Significa sobre todo comprender que los peruanos tenemos que hablar una lengua en que nos entendamos todos. Y esto significa pues un esfuerzo de ir, por una parte, asumiendo las particularidades culturales de los pueblos, aprovechando también las lenguas originarias para poder ir poco a poco avanzando hacia un dominio del castellano que me parece a mí, que es indispensable para poder mantener
una democracia auténtica, ¿no? Parece que estamos conectados nuevamente por Skype con María Teresa. María Teresa, por favor, adelante. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Ahora sí. Qué bueno. Bueno, yo les comentaba lo importante que es que las propuestas no estén aisladas, ¿no? El tema de la educación temprana tiene que mirarse de manera intersectorial, tiene que mirarse de manera integral, ¿no? Es imposible pensar en una propuesta educativa aislada. Y yo lo que he visto en cada uno de los planes de los candidatos es que no logran articular cómo se va a realizar y cómo vamos a lograr el desarrollo de los niños, ¿no? Sobre todo en una etapa tan crítica como es los primeros años de vida, ¿no? Y por otro lado, me parece que tampoco existen propuestas de mejorar la calidad de los servicios existentes. Si bien es cierto, como les decía hace un momento, hay propuestas declarativas, no explican el cómo ni cuánto va a costar tener que capacitar a todas aquellas personas que trabajan directamente con los niños. Yo acabo de estar en un taller y veo las necesidades educativas muy importantes en los profesionales en el tema de desarrollo infantil, en entender al niño como protagonista de su propio desarrollo, en entender la importancia del afecto, del vínculo afectivo en los primeros años de vida, en entender cómo los cuidadores, que son los primeros que están al lado del niño, deben darle seguridad afectiva para que este niño pueda explorar, pueda comunicarse. Estos temas no son trabajados con los profesionales. Entonces, llegamos a las comunidades altoandinas, llegamos a diferentes lugares, y si bien hay algunos programas que están llegando allí, les falta todavía mejorar la calidad de atención. Y creo que ahí las propuestas de los candidatos, como les repito, siguen siendo declarativas, muy poca intención de trabajar de manera articulada y también de recoger lo ya existente, como es por lo menos los intentos que se tuvo que hacer con la estrategia Crecer, tratar de fortalecerlo. No hay un candidato nada más que lo menciona, pero el resto no lo menciona, ¿no? Y también con respecto a los programas sociales, como Juntos, por ejemplo, que es, aquí la población está muy contenta por el programa Juntos. Sin embargo, cómo se articula Juntos a las demás propuestas no está muy clara, ¿no? Sobre todo de fortalecer a la familia, para que la familia no tenga herramientas para poder vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces hay un montón de temas que me preocupan y que deberíamos pensar en que los candidatos presenten propuestas más articuladas, ¿no? De acuerdo, María Teresa, coincidimos plenamente con tu preocupación. Ahora, en Ayacucho, ¿cómo encuentras tú el ambiente electoral respecto a temáticas como la primera infancia? ¿Has podido percibir? Realmente está muy pasivo. Muy pasivo. Muy pasivo, no ha habido encuentros o diálogos con los candidatos sobre el tema de primera infancia. Se ha centrado más en el tema productivo, que también es importante, pero eso es lo que se ha centrado más, en mejorar las carreteras hacia el Braille, hacia diferentes lugares o provincias, ¿no? Pero en el tema de primera infancia no tiene fuerza. Y más que todo, en la campaña electoral anterior sí tuvo fuerza, por lo menos los municipios, el gobierno regional sí trataron el tema de primera infancia, pero actualmente no encuentro. Las personas con quien converso, con quien pregunto, me dicen no ha habido una campaña electoral que permita saber qué va a pasar con los niños y las niñas, ¿no? Y ahí sí es preocupante porque Ayacucho merece también que se le promueva un programa específico para los niños y las niñas más pequeños, ¿no? Pues hasta el momento, como les digo, no hay ningún debate y ni diálogo respecto al tema de las propuestas de los candidatos aquí en Ayacucho. Sobre lo que acaba de señalar, Salvador quiere dar una opinión. No, te agradezco muchísimo. Creo que el punto que has mencionado, María Teresa, nos trae a recordar de que el 14 y 15 de abril la región de Puno está convocando al primer foro regional de primera infancia, justamente dando seguimiento al Pacto por la Primera Infancia. Entonces, creo, ahí nosotros haremos una cobertura para todo el país, vía Salgalú Televisión, también transmisión en directo,
Y creo que es interesante a partir de este ejemplo de Puno comenzar a incentivar a otras regiones a tomar seriamente una discusión sobre este tema. Sobre todo, será un aporte inmediatamente después de las elecciones para hacer ver al país y a los candidatos que pasan a la segunda vuelta que el niño existe y debe ser cada vez más protagonista en el país. Así es. Parece maravillosa esa idea. Ojalá podamos convencer a las autoridades que ellos tienen un compromiso que han firmado y que es importante pensar en los niños y las niñas y, como tú bien lo has dicho, como protagonistas del desarrollo, de su propio desarrollo y el desarrollo del país. Gracias. Estamos sobre la hora, María Teresa. Nos hubiera encantado dialogar más contigo, pero infinitas gracias por tus aportes y por tu presencia en este programa. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, María Teresa, un abrazo para todos, ¿eh? Gracias. Gracias. Pepe, yo tengo, nuestros amigos vía internet siguen opinando y yo voy a dar una lectura de la participación de las últimas personas que nos están haciendo llegar sus mensajes para un comentario final de ustedes antes de pasar para despedir este programa. Gustavo dice, ¿se puede desarrollar un programa a largo plazo en formar de la educación cuando cada 5 años hay un cambio de gobierno y todo empieza desde cero? O sea, el gran problema es la continuidad, que el país no está pensando en garantizar una continuidad, o sea, les pone el tema. Segundo, Sonia nos dice, yo no he escuchado ninguna propuesta de educación intercultural. Creo que los candidatos no la ven ni saben qué es. O la educación utilizando las TIC. El inglés se promueve, pero nada visible para zonas bilingües. O sea, no hay una comprensión de esto. Luis nos dice, ¿qué opinan de las propuestas de los candidatos? Muchos hablan de la educación, pero no dicen absolutamente nada en concreto, por lo menos no entendemos. Evidentemente, Cecilia vuelve a rematar nuevamente que el tema de la inversión en infancia es uno de aquellos temas en los que nadie estará en desacuerdo, pero a pesar de ello creo importantísimo la formación de una conciencia objetiva en la ciudadanía y por supuesto crear una demanda ciudadana para que no nos sigan engañando. Sí, evidentemente todas son opiniones y reflexiones muy valiosas respecto a ¿les creemos o no les creemos a los candidatos? Y les vamos a creer más en la medida en que nos indiquen el cómo llegar a cumplir con las promesas. Un elemento clave nos plantea Gustavo. Casi todas las propuestas de los candidatos duran 5 años. Como si el país se detuviera, comenzara y terminara en estos próximos 5 años. Solo uno de los planteamientos de los cinco programas hace clara referencia al proyecto educativo nacional. Los demás programas tendrían que tomar en cuenta eso. Existe un documento, existe una acción pensada en el largo plazo llamada Proyecto Educativo Nacional. Todos los programas tendrían que tomar en cuenta esto, en la medida en que es una visión que nos permite ubicar a esta educación en primera infancia, a esta atención del niño como protagonista, como la base de un desarrollo mayor en materia personal y educativa. Pero yo quisiera dar la palabra a Patricia, a Ricardo, respecto a estas preocupaciones de nuestra audiencia. Ricardo, por favor. Bueno, quería referirme a lo que tú te has referido, ¿no? Existe un proyecto educativo nacional al 2021. Y desde el comienzo pensamos que esto era para 3 o 4 gobiernos, que tenía que pasarse la posta uno al otro, manteniendo los mismos objetivos y manteniendo sobre todo las metas para el 2021. Todo esto que parece tan interesante, llegada la hora, como está indicando muy bien Pepe, termina pues en que mi gobierno termina y ahí termina mi trabajo. Yo no tengo por qué asumir las cosas del gobierno anterior. Entonces no existe la continuidad necesaria. En educación,
la continuidad es un aspecto esencial. ¿Por qué? Porque son procesos más lentos, son procesos que requieren el concurso de distintos sectores para poder salir adelante y por consiguiente, ciertamente van a exigir una actitud mucho más continuada en el esfuerzo educativo. De modo que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor, el peligro de que cada gobierno sea borrón y cuenta nueva. Esto me parece sumamente dramático en educación, porque la educación no puede desarrollarse de esa manera. De modo que, de acuerdo con la sugerencia, y creo que por ahí va la solución y el espíritu que debemos tener en materia de cambios educativos. Patricia. Bueno, como ciudadanos, propongámonos que nuestras autoridades no cambien nada si no es evaluado, y que no hagan nada nuevo si no garantizan con qué condiciones y con qué recursos lo van a hacer. Ojalá duraran 5 años los programas. A veces duran lo que dura un ministro, o lo que dura un director nacional, o lo que dura un director regional, ¿no? Entonces, la continuidad es importante, con evaluación. Es importante evaluar los programas porque necesitamos saber si están resultando o no están resultando, y que todo programa nuevo garantice las condiciones y los recursos. Pero no quiero dejar pasar la pregunta o la preocupación sobre la interculturalidad. Efectivamente, las poblaciones indígenas y las poblaciones que hablan lenguas originarias diferentes al castellano tienen las peores condiciones de educación, y ellos tienen 2 derechos fundamentales que deben ser garantizados: el derecho a su cultura y su lengua, y el derecho a ser parte de este país. Las 2 cosas deben ser garantizadas con la misma importancia, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la interculturalidad en realidad debe ser un enfoque de trabajo para toda la población. Eventualmente necesitan un esfuerzo de educación intercultural más grande quienes vivimos en las ciudades, porque nosotros somos quienes no comprendemos lo rural, quienes no comprendemos lo indígena, quienes no comprendemos las otras culturas, que las personas que pertenecen a culturas originarias, que ellos sí saben vivir en varias culturas a la vez, saben vivir en su propia cultura, en la de su región y en la del país. A lo mejor ellos nos pueden enseñar cómo vivir entre diferentes. Ahí tenemos un desafío importante, y quiero además señalar que no es un desafío imposible. En Europa, los pueblos han desarrollado a partir de 2 o 3 lenguas. Si uno va a España, la gente habla catalán y habla español y habla un idioma extranjero más, y es posible en un sistema educativo hacerse cargo de que las personas hablemos por lo menos 3 lenguas para podernos comunicar. Una meta larga, probablemente, pero no imposible, y hay ejemplos que la historia nos provee. Aquí hay una pregunta que también no se ha respondido, y para el padre Morales, a propósito del artículo de opinión que está en nuestro blog, que insiste no solamente Cecilia, sino otro de nuestros amigos que nos están sintonizando. Es con respecto a la formación de la conciencia ciudadana, y para ello, evidentemente, cómo hacer para mantener campañas sostenidas en información para asegurar una permanente vigilancia de nosotros los ciudadanos para que esto se cumpla. Yo creo que hace referencia a, por ejemplo, un proyecto educativo nacional que nace con consenso con y de pronto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacer para que generar una exigencia, una vigilancia ciudadana, una exigibilidad que realmente se cumplan los compromisos? Bueno, en eso el grupo impulsor cree fervientemente en eso, ¿no? Es un movimiento ciudadano el nuestro, es convocar al pueblo peruano para que vayan agudizando su conciencia sobre un asunto que tiene que ver con el desarrollo de las personas, y por consiguiente creo que en realidad la inquietud que tenemos es que es la ciudadanía la única que puede asegurar la demanda y la vigilancia sobre los programas que se realicen, y particularmente en este campo, que como digo, sigo pensando que está entrando un poco por la puerta falsa, ¿no? Es decir, no termina todavía de adentrarse mucho en la conciencia nacional, y entonces ahí se requiere también que las comunidades locales se agrupen para vigilar que se cumplan las promesas que se han hecho los distintos líderes políticos en llevar adelante una política seria
continuada de educación inicial. Gracias. Pepe, ¿alguna palabra final? Sí, hay un informe sobre la educación en el siglo XXI, el informe de Lors, que señala 4 pilares básicos para que esta educación sea más eficaz, más integrada e integral. Pero de los 4 pilares, yo rescataría uno fundamentalmente, que es el aprender a vivir juntos, el aprender a vivir con el otro. Somos un país que sigue siendo pobre a pesar del crecimiento económico, a pesar de una propaganda oficial sobre el éxito colectivo. Somos un país pobre, no nos olvidemos de eso. 1. 2. Somos un país aún no suficientemente integrado como nación. Hay mucha exclusión, hay mucha gente que no es tratada como ciudadano. Hay mucha gente que está marginada de derechos básicos como de la educación en la primera infancia, por ejemplo. Mientras eso subsista, tenemos la obligación de estar alertas a que eso sea enfrentado y sea superado. Y de ahí la importancia de estas elecciones. Estas elecciones son importantes no tanto por lo que digan los candidatos, sino cómo reaccione la sociedad civil respecto a ejercer vigilancia, a ejercer presión para que lo fundamental siga siendo asumido. Y parte de lo fundamental es la atención a la primera infancia. Gracias, Pepe. Yo termino atendiendo a los que nos escriben, y es justamente nuestra querida amiga Elvira Goizueta desde Puno, que está sintonizando, que también es de la red de primera infancia de Puno, que nos dice, comentando sobre la interculturalidad: es importante que el castellano sea lengua oficial, pero nuestra realidad es intercultural, sobre todo en el medio rural, y creo que el fortalecimiento de capacidades en salud, educación y alimentación. Agradece a Patricia por su comentario. En este lado no hemos agotado el tema, queda el compromiso para profundizar sobre el tema de educación en los planes de gobierno, y posiblemente dentro de 2 semanas o 3 semanas, una edición especial de Diálogo Abierto, trataremos de hacer un panel invitando a los jefes de planes de gobierno de los partidos políticos. Pero mientras tanto, les quiero decir que el próximo jueves, también a pedido y a sugerencia de ustedes, estamos coordinando con los partidos políticos, porque ustedes, sobre todo la gente que nos acompaña vía internet, quiere tener aquí en el diálogo, quiere conocer a estos nuevos candidatos jóvenes que quieren ir al Congreso de la República. Entonces, ya estamos coordinando con representantes de esta nueva generación que está yendo al Congreso de la República, y el tema que trataremos con ellos es qué entienden sobre inversión en la primera infancia. Entonces, está prometido para el próximo jueves en Diálogo Abierto. Gracias por su sintonía, gracias a todos. No podemos seguir respondiendo las preguntas, pero lo haremos vía internet a través de nuestro servicio de relaciones públicas. Muy amables, gracias.